Mira, hay una frase que está dando la vuelta al mundo ahora mismo, y es esta. Venganza sin piedad. Suena fuerte, pero no es solo una frase impactante. Es un mensaje. Y probablemente, una advertencia. Todo empieza con la muerte del líder más poderoso de un país de Oriente Medio. Un ataque rápido, muy preciso, de esos que no dejan dudas sobre que estaba perfectamente planeado. Oficialmente nadie se atribuye la responsabilidad. Pero extraoficialmente, todas las miradas apuntan a potencias extranjeras. Y claro, cuando cae una figura así, no es solo una muerte. Es un golpe político, estratégico, y también simbólico. El país entero entra en tensión. Las calles se llenan de gente, hay protestas, hay rabia. Y sobre todo, hay una sensación muy clara, que esto no se va a quedar así. Y entonces aparece él. Un alto mando militar. Sin emociones. Sin titubeos. Y suelta la frase. Habrá venganza, sin piedad. Y aquí es donde tenemos que parar un segundo. Porque esta parte es clave. Esto no es una reacción impulsiva. No es alguien hablando en caliente. Cuando alguien con ese nivel de poder dice algo así, cada palabra está elegida. Es un mensaje tanto para su población, como para el resto del mundo. Básicamente está diciendo, vamos a responder. Y no vamos a contenernos. Pero claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué significa realmente sin piedad? Porque la mayoría de la gente se imagina lo típico, guerra directa, misiles, bombardeos. Pero en 2026, la guerra ya no funciona solo así. De hecho, muchas veces ni siquiera empieza así. Hoy en día, una respuesta sin piedad puede ser mucho más silenciosa, y mucho más difícil de detectar. Por ejemplo, pueden atacar sin atacar directamente. ¿Cómo? A través de aliados en otros países. Grupos que actúan en su nombre, pero sin conexión oficial. También pueden lanzar ciberataques. Y esto es más serio de lo que parece. Imagínate que de repente una ciudad entera se queda sin luz. Hospitales sin electricidad. Transporte colapsado. Internet caído. Y nadie sabe exactamente quién ha sido. Eso también es guerra. Luego está el tema económico. Bloqueos, sabotajes, manipulación de mercados. Cosas que no ves en directo, pero que afectan a millones de personas. Y todo esto forma parte de lo que se llama guerra híbrida. Una guerra que no siempre se declara, pero que está pasando igualmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. Porque esto no se queda entre dos países. En el momento en que hay una escalada, entran más actores en juego. Aliados, enemigos, intereses cruzados. Y de repente, lo que empezó como un conflicto localizado, puede convertirse en algo global. Sube el precio de la energía. Los mercados se vuelven inestables. Los gobiernos empiezan a posicionarse. Y el nivel de tensión sube. Pero hay algo que casi nunca se menciona cuando hablamos de todo esto. Y es lo más importante. La gente. Personas normales. Que no toman decisiones políticas. Que no participan en estrategias militares. Pero que viven las consecuencias. Familias que tienen miedo. Gente que pierde su trabajo. Ciudades que dejan de ser seguras. Porque cuando alguien promete actuar sin piedad, la realidad es que esa falta de piedad rara vez afecta solo a objetivos militares. Siempre acaba salpicando a civiles. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan delicado. Porque no estamos hablando solo de estrategia. Estamos hablando de vidas. Y ahora viene la gran duda. ¿Esto es real? ¿De verdad van a llevar esa amenaza hasta el final? ¿O es simplemente una forma de presionar, de intimidar, de ganar ventaja sin llegar al conflicto directo? La respuesta es complicada. Porque en geopolítica, muchas veces las palabras son herramientas. Se usan para enviar señales, para marcar límites, para evitar ataques. Pero también hay veces en las que las palabras son el primer paso antes de actuar. Y ese es el riesgo. Que una frase como venganza sin piedad no se quede en una advertencia, sino que se convierta en una cadena de acciones que nadie pueda parar. Porque al final, en un mundo tan conectado como el nuestro, lo que pasa en un punto del planeta
No se queda ahí. Afecta a todos. Y ahora te dejo con la pregunta más importante de todas. ¿Tú qué crees? ¿Estamos ante una amenaza real que puede escalar? ¿O simplemente ante un juego de poder donde nadie quiere dar el primer paso? Porque a veces, la diferencia entre la paz y el conflicto empieza con una sola frase.